Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Necesitando al ayudador. Necesitamos al ayudador. Bueno, iniciamos hablando en este ciclo 2020 acerca de edificar sus vidas en Cristo. Anhelamos que tu vida sea edificada sobre la roca de nuestra salvación, que es Jesucristo. Pero también dijimos que para edificar las vidas, primero tenemos que derribar. ¿Y qué es lo que tenemos que derribar? Esas antiguas estructuras, esos argumentos y pensamientos que traemos. Aquello que decimos, yo nací así, moriré así. Esto fue lo que me enseñaron y así vivo y así estoy. Pero esas estructuras antiguas que aún tenemos, argumentos y pensamientos que hay que derribar para que lo espiritual venga a nuestra vida. Y que estas cosas antiguas, estos pensamientos y argumentos antiguos, la Biblia lo llama obras de la carne, lo llama la vieja manera de vivir. Y el apóstol Pablo nos dijo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza. Desháganse del viejo hombre, de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está como corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces la invitación del apóstol es a deshacernos de esa vieja naturaleza, de esa antigua manera de vivir, de esos pensamientos que están acordes al mundo, y permitamos que venga una nueva naturaleza. Entonces dice que esta naturaleza está corrompida. Y entonces más adelante en el verso 25 de este mismo capítulo nos dice, así que dejen de decir mentiras. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de maldad, de mala conducta. ¿Sabe? Todo esto, anhelamos dejar todo esto. Anhelamos dejar de mentir, de engañar, la inmoralidad sexual. Anhelamos hacerlo. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y quizás todos pregunten acá, pastor, ¿cómo hacerlo? Yo quiero dejar esa vieja naturaleza, yo quiero despojarme, deshacerme de ese viejo hombre, pero enséñeme cómo. Y Dios sabía que nosotros no lo podíamos hacer solos, que esto es casi imposible. Una persona puede cambiar, pero el único que puede transformar y cambiar nuestra naturaleza es Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Entonces muchos están luchando con pornografía, inmoralidad sexual, están luchando con la mentira, están luchando con odios y resentimientos, están luchando, pero lo están haciendo en sus fuerzas. Y el apóstol Pablo dice, oye, hay que dejar todo esto, pero sabe, no lo pueden hacer solos. Entonces en el mismo capítulo de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 23 y 24, el apóstol dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Es el Espíritu, es con su ayuda, es con Él que lo pueden hacer. Tú no lo puedes hacer solo, necesitas a alguien. Y entonces el Señor, sabiendo de la necesidad que teníamos de una persona que nos ayudara, entonces envió la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas. Es con Él que podemos luchar, es con Él que podemos dejar esa antigua naturaleza, esa antigua forma de vivir. Es solamente en el Espíritu. Y en el verso 24 nos dice, pónganse la nueva naturaleza. Pónganse en esa nueva naturaleza. Dejen la antigua, desháganse de la antigua naturaleza. Y creada
y se van a colocar la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Le necesitamos a Él. ¿Sabe? Es con su ayuda que lo lograremos. ¿Cómo poder dejar las adicciones? ¿Cómo lograr dejar esa pasada manera de vivir? ¿Cómo derribar los argumentos que levantamos en toda una vida pecaminosa, una vida en el mundo? ¿Cómo podemos derribarlo? ¿Cómo podemos cambiar nuestra naturaleza? Esa naturaleza pecaminosa en una naturaleza nueva, creada a la semejanza de Dios, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 8, nos dice: recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Vamos a recibir el poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés y todos fueron llenos del Espíritu. ¿Sabe? Esos apóstoles que estaban, los discípulos de Cristo en ese tiempo, que estaban escondidos, llenos de temor. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo vino allí, ellos salieron ahora. Ya no tenían temor. Ahora eran hombres llenos de valor. Y salieron a las calles a predicar. Empezaron a declarar que Jesucristo era el Señor. Y sabe, ellos estaban hablando con sabiduría, con denuedo la palabra de Dios. Y en el mismo Sanedrín decían: oye, pero estos hombres son del vulgo, sin letra, no es gente estudiada. ¿De dónde tienen toda esta palabra? Pero reconocían que habían estado con Jesús. Y Jesús les había dicho: oh, esperen la promesa del Espíritu Santo. ¿Sabe? Y ellos allí en el aposento alto esperaron esa promesa, y cuando el Espíritu Santo vino, ellos fueron transformados. Necesitamos desesperadamente al Espíritu Santo. Esos mismos apóstoles, ¿sabe? Llenos de temor, hombres sin estudio, simplemente pescadores, levantaron la iglesia cristiana, lo que es la iglesia cristiana, ¿sabe? Pero no lo podían hacer solos. Necesitaron de alguien que los ayudara, el Espíritu Santo. Esos mismos hombres, ¿sabe? Hicieron milagros. Esos mismos hombres sanaron enfermos. Esos mismos hombres resucitaron aún muertos. ¿Y cómo? Pero no fueron ellos. Fue el Espíritu Santo que estaba con ellos. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, realmente no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, porque no son los hechos de ellos, son los hechos del Espíritu Santo. Porque en todo está el Espíritu Santo. Ellos no se estaban moviendo sin el Espíritu. Ellos sabían que era el Espíritu Santo el que les indicaba. Era el Espíritu Santo el que los estaba guiando, el que les estaba dando las órdenes. ¿Sabe? Jesús mismo necesitó al Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Jesús no se movía sin el Espíritu. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Dos cosas que he resaltado allí. Dice que Jesús, lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. Jesús necesitó al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fue tan importante para Jesús, como no lo será para nosotros. Ahora, ¿sabe? El Espíritu Santo es una persona maravillosa que tú y yo debemos de conocer y experimentar. ¿Sabe? Muchas personas: pero pastor, yo no lo veo. Pero aunque tú no lo veas, Él está presente. Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero pastor, yo no lo veo. ¿Cómo saber? ¿Sabe? ¿Cómo hablarle a alguien que no veo? Algunas personas dicen: yo necesito sentirlo. Pero sabe, aunque tú no lo sientas, pero sabe, Él está presente. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Él está cerca de ti. Él está allí para ayudarnos. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Jesús dijo: ahí les dejo otro consolador, el Espíritu de Dios. Y tú y yo lo necesitamos a Él desesperadamente. ¿Sabe? Cuando el Espíritu Santo lo experimentamos, cuando le conocemos a Él, ¿sabe? Él cambiará tu perspectiva cristiana. ¿Sabe? Tu vida cristiana será completamente diferente. Empiezas a experimentar el gozo, ese gozo que viene del Señor. Empiezas a experimentar la paz
que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Sabe? Empiezas a obedecer a Dios y tú dices, tengo que obedecer a Dios. Empiezas a obedecer, a leer la palabra, te animas a leer la palabra, te animas a orar. ¿Sabe? Ya venir a la iglesia es un deleite, no como que, llegó el domingo, qué pereza, ¿sabe? Sino que esto se vuelve un deleite, la oración, leer la palabra, venir a la iglesia se vuelve un deleite. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, esa perspectiva empieza a cambiar completamente de la vida. Empieza a ser diferente. ¿Sabe? Yo no sé, algo empieza a suceder como sucedió con estos discípulos en esta iglesia naciente neotestamentaria, esa iglesia que se está levantando. Ellos fueron transformados, ¿sabe? Llenos de temor, ahora llenos de valor. ¿Sabe? Ellos salieron a hablar y a predicar. La sombra de Pedro, ¿sabe? Dice que tocaba a los enfermos y ellos se sanaban, pero no era Pedro, no era la sombra, era el Espíritu Santo de Dios. Definitivamente, ¿sabe? Hay que conocer al Espíritu Santo y hay que experimentarlo. Él es el que puede ayudarte para transformar tu naturaleza. Quizás has luchado con esas adicciones, has estado luchando con el pecado, has estado luchando en tus fuerzas, pero necesitas de ese amigo que es el Espíritu Santo. Necesitamos de Él. Muchos están pidiendo hoy que el Espíritu Santo descienda. Pero sabe, el Espíritu Santo no hay que pedir que descienda, porque el Espíritu Santo ya descendió en Pentecostés. Lo que necesitamos ahora es que se manifieste el Espíritu Santo de Dios. Y hoy clamamos que una manifestación del Espíritu sea en ese lugar. Amén. Amén. Entonces muchos han dicho, ¿sabe? Como el Espíritu Santo no lo pueden ver porque Él es Espíritu. Y muchos han creído que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, pero el Espíritu Santo es una persona, como tú y como yo. Él no tiene cuerpo como nosotros, pero es una persona. Aunque no lo veas, es una persona y está cerca de nosotros. La palabra de Dios nos habla acerca del Espíritu Santo y quiero que tomen nota de estos versículos. No los vamos a leer porque son muchos, pero quiero que tengan en cuenta esto. Juan capítulo 16 verso 8 dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, justicia y juicio. ¿Sabe? Juan 14 26, Él enseña. Hechos 13:2, Él habla y da órdenes. Juan 16:13, Él oye. Romanos 8:26, Él intercede por nosotros. Gálatas 5:18, Él nos guía. Isaías 63:10, se enoja. Efesios 4:30, se puede contristar. Primera de Tesalonicenses 5:19, lo pueden resistir. Mateo 12:31, le pueden blasfemar. Hechos 5:13, le pueden mentir. Así que, ¿sabe? Con todas estas evidencias es imposible decir que el Espíritu Santo sea simplemente una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona. Se enoja, se puede contristar, se le puede resistir, se le puede blasfemar y aún hasta mentir. Pero aquí dice que Él convence, Él enseña, Él habla, Él oye, Él da órdenes, Él intercede, Él nos guía. Y esto simplemente lo puede hacer una persona. Aunque no lo veamos, pero el Espíritu Santo es una persona. Ahora quiero que regresemos a ese versículo que leímos acerca de Jesús lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿qué es estar lleno del Espíritu? Y ese estar lleno del Espíritu es vaciarnos de nuestra carnalidad, de nuestra mundanalidad y permitir que Él tome el control de nuestras vidas. Es menguar de nosotros para que Él crezca, que cada día tengamos más del Espíritu y menos de nosotros. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Sabe? Cuando en nuestra vida hay tanto odio, hay tanto resentimiento, hay tanta falta de perdón, cuando hay pecado, cuando hay tantas adicciones, hay tanto dentro de nosotros que ya no hay espacio para el Espíritu Santo. Pero muchos están diciendo, lléname, Espíritu Santo. Pero Él dice, no, pero ¿dónde lo lleno? Si tenemos un vaso lleno, pero yo deseo tomar agua, ¿sabe? Tengo que sacar este líquido para permitir que se llene. Y es necesario que nosotros, ¿sabe?
saquemos lo que está dentro de nosotros para que el Espíritu Santo venga a llenarnos. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona está realmente llena del Espíritu Santo? Y una persona está llena del Espíritu Santo cuando se manifiesta de una manera espontánea el fruto del Espíritu Santo. No los dones. Puede que alguien en la iglesia hable en lenguas, se manifieste el don del Espíritu, pero por el don del Espíritu no nos dice realmente si una persona está llena del Espíritu. Lo que nos habla que una persona esté llena del Espíritu Santo es cuando se manifiesta en esa persona de una manera espontánea el fruto del Espíritu Santo. Espontánea es que no tiene que hacer esfuerzo, y el fruto del Espíritu Santo es amor, es paz, es gozo, es paciencia, es bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Esto se manifiesta espontáneamente, sin hacer ningún esfuerzo. Y sabe, cuando una persona está llena del Espíritu, se le nota. Dile al que tiene al lado que se te note. Que se te note. Puede que una persona, hable en lenguas en la iglesia, manifieste el don espiritual, pero puede que no esté llena del Espíritu realmente, porque es en el fruto, cuando se ama, cuando se tiene esa paz, cuando se puede transmitir este gozo, lo que viene realmente de Él. Ahora, ¿por qué es importante estar llenos del Espíritu? ¿Por qué es importante estar llenos del Espíritu? Y sabes, es importante porque un cristiano lleno del Espíritu Santo va a crecer y va a madurar más rápidamente. Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo, ¿sabe? Esto se va a traducir en una vida de santidad, en una vida de sabiduría, en una vida de seguridad, ¿sabe? Y es una persona que va a querer hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios dice en su palabra, esto es lo que más deseo. Pero solamente podemos hacer esto, la voluntad de Dios, cuando la persona llena del Espíritu Santo, sabe, quiere, anhela y desea hacer la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5 verso 18, el apóstol nos dice: no se emborrachen, no se embriaguen con alcohol, con vino, porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo, embriáguense del Espíritu Santo. ¿Sabe? Me parece tan increíble en las mañanas cuando venimos ver hombres en la calle, durmiendo en la calle con el frío, con la inseguridad que vivimos, ¿sabe? En la calle. Y sabe, cuando una persona se embriaga con licor, con vino, ¿sabe? Sencillamente ese espíritu de embriaguez va a controlar su mente, va a controlar, ¿sabe?, sus emociones, y por eso se hace tantas tonterías. Pero cuando nos embriagamos del Espíritu, nos llenamos del Espíritu Santo, ¿sabe? Él va a controlar todas las áreas de nuestra vida para buenas obras. Ahora, esto no se trata de decir simplemente: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, dame más de tu Espíritu, sino que tú le permitas al Espíritu Santo, ¿sabe?, entrar en todas las áreas de tu vida. Bueno, cuando alguien viene a casa, ¿sabe?, a veces nosotros únicamente permitimos que entre hasta la sala, no más. Pero cuando viene alguien de confianza, puede entrar a cualquier parte de la casa. Y tú necesitas decirle al Espíritu Santo, no decir: Señor, solamente hasta la sala, sino decirle: Señor, no te he reservada ninguna llave de toda esta casa para ti. Entonces puede entrar y a las habitaciones puede entrar. Y cuando el Espíritu Santo, ¿sabe?, va a entrar y le damos esa confianza y decimos: entra, no, y tú dices: no, entra, Señor, a cualquier parte de mi vida. Él entrará y levantará la alfombra y dice: mire, basura. Como las habitaciones, oh Dios, los baños, todo, ¿sabe? Eso está en un caos. Pero tienes que entregarle al Señor todas las áreas de tu vida, aunque estén en un caos, porque Él viene a ordenar. Pero cuando nosotros se lo permitimos, no simplemente cuando decimos: Señor, lléname de tu Espíritu.
Es hermoso decirlo, pero cuando tú te dispones para decirle al Espíritu Santo, te entrego todas las áreas de mi vida. Y el Espíritu Santo empieza a mostrarnos las áreas de las cuales necesitamos ser transformados. Ahora, pastor, ¿cómo hago para conseguir esa llenura del Espíritu Santo? Porque yo anhelo la llenura, sí, yo deseo. Pero ¿sabe? Esto no es simplemente una oración que alguien coloque las manos y listo. Hace años atrás, ¿sabe? Yo me enteré que venía un hombre ungido aquí en la ciudad de Bogotá y yo era tan solo un creyente que hasta ahora estaba creciendo en el Señor. Y yo dije, Dios, si ese hombre coloca las manos sobre mí, ¿sabe? Yo caeré, daré 5 vueltas en el piso y me levantaré ungido. Ese era mi pensamiento. ¿Sabe? Yo fui allí al Coliseo con mi esposa, logramos un lugar allí. Y cuando llegué a este lugar, cayó sobre mí un sueño profundo. Pero de repente me desperté y yo vi al hombre que estaba allí ministrando. El Señor me permitió ver al hombre allí ministrando, pero una vez más volví a caer en un sueño profundo. Y cuando volví a abrir los ojos, estaban diciendo, hermanos, que Dios les bendiga. Así que yo me fui a casa y yo dije, Espíritu Santo, ¿qué pasó? Ese hombre me iba a tocar, ese hombre iba a colocar sus manos sobre mí y yo me iba a levantar ungido, lleno del Espíritu. Y él me dijo, no mires al hombre, mírame a mí, porque lo que ese hombre yo se lo he dado y te lo puedo dar a ti multiplicado. En Hechos de los Apóstoles nos relata la historia de un hombre, él es Simón el hechicero. Él es el hechicero de Samaria. Y él está viendo las obras del Espíritu Santo. Él está viendo los milagros. Él está viendo las sanidades. Felipe está predicando la palabra. La gente se está convirtiendo. Los enfermos se están levantando. Hay milagros. Y este hombre está fascinado viendo todo esto. Pedro viene con Juan porque en Samaria la palabra se está cada día más creyente. Está aumentando. Y ellos vienen a ayudar a Felipe. Y ellos están predicando, enseñando. La gente está cayendo bajo el poder del Espíritu Santo. Y Simón el hechicero dice, oye, yo quiero este poder, y ofreció dinero. Pero este poder, el poder de Dios, no se obtiene con dinero. El poder de Dios ni se compra ni se vende. Y este Pedro, enojado, ¿sabe? Y mirando a Simón, le dijo esto en Hechos capítulo 8 verso 20: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. No, el don de Dios no se compra. Hay unas cualidades, hay unas condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Esto no se puede comprar. Esto no es simplemente que alguien venga y coloque sus manos y ya. Dice, tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es en recto delante de Dios. No hay parte con Dios, no hay parte en esto. ¿Sabe? Es imposible la llenura en ti, porque tu corazón está lleno de cosas, está lleno de pecado, está lleno, y es necesario que necesitas vaciarte, despojarte, para que el Espíritu Santo venga y te llene. Tu corazón no es recto delante de Dios. Y continúa diciendo, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Oh, arrepentimiento. Sí, arrepiéntete de toda tu maldad y ora. Condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, tu antigua manera, lo que te tiene, los argumentos que has levantado. Verso 23. Porque puedo ver que estás lleno, no lleno del Espíritu, estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Todas estas cosas no permiten en Simón el hechicero que el Espíritu Santo lo llene, porque hay maldad, porque hay envidia, porque hay argumentos, pensamientos del pasado, porque necesita arrepentimiento. Ahora permítame compartir con ustedes rápidamente algunas condiciones para la llenura del Espíritu Santo. Y la primera de ellas es estar rendidos
y sometidos a Dios, rendidos reconociendo, sabe, que Dios es el creador del universo, que Dios es Dios de este universo, que Él es el dueño de todo cuanto hay en este universo, incluidas nuestras propias vidas. Todo lo que tú y yo tenemos le pertenece a Dios y nos rendimos a ese Dios que lo tiene todo. Tus hijos, tu familia, tus negocios, todo le pertenecen al Dios de los cielos, y a Él nos rendimos. A Él nos rendimos. A Él nos sometemos, y ese sometimiento es a su palabra, lo que su palabra dice. Sometimiento a esta palabra. Lo que tú digas yo haré. ¿Sabe? Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, sabe, a muchos les gusta recibirlo más como Salvador que como Señor. Cuando decimos te recibo como Señor, Señor, tú eres mi autoridad, lo que tú digas eso haré. Tu jefe es un Señor, y lo que ese jefe mañana te diga en el trabajo, tú lo debes hacer, porque si tú no lo haces, te dice despedido. Pero Jesucristo es el Señor de los señores. Él es la autoridad en todo este universo. Y a esa autoridad nos sometemos. Segundo lugar, no apagar al Espíritu, no apagar el fuego del Espíritu. ¿Sabe? Yo pensaba en esto como cuando se apaga un incendio. ¿Y cómo se apaga el fuego del Espíritu? Y sabe, el fuego del Espíritu se apaga cuando queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que dice tu palabra? Porque eso haré. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Muchos me dicen, pastor, predíqueme la Biblia, pero no me predique de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque andan en inmoralidad sexual. Pastor, predíqueme de cualquier cosa, menos de los diezmos. ¿Por qué? Pastor, predíqueme, ¿sabe? De cualquier cosa, menos de odios y resentimiento. ¿Por qué? No es hacer lo que me conviene, lo que yo quiero realmente, lo que está en mi conveniencia, sino lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? No apagues al Espíritu. En tercer lugar, no contriste al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo es colocarlo triste. ¿Y qué lo entristece al Espíritu Santo? El pecado. ¿Qué hay que hacer ante el pecado? Entonces Pedro le dijo a Simón, el hechicero, sabe, arrepiéntete. Y contra el pecado hay que arrepentirnos. Pero el arrepentimiento involucra dos conceptos. Uno es confesar y el otro es apartarse. Millones de cristianos que asisten hoy a las iglesias en todo el mundo confiesan su pecado, pero no se apartan. El siguiente domingo vuelven y confiesan el pecado, y el siguiente vuelven y lo confiesan, y vuelven y lo confiesan, pero no se apartan del pecado. Lo escuchan, oyen, pero no se apartan del pecado. Y eso no es confesar simplemente, no es arrepentirse. Pastor, ya me arrepentí, lo confesé, pero ahora hay que apartarse, porque son dos conceptos, y es confesar y apartarse del pecado. Si solamente lo confiesa, esto no es arrepentimiento, esto es remordimiento. Y el apóstol Pablo dice, oye, el que robaba no robe más, el que anda en inmoralidad no siga en inmoralidad más, el que está en fornicación no fornique más, el que miente no miente más. Confesamos el pecado y nos apartamos del pecado. Ahora, el cuarto punto es andar en el Espíritu. ¿Sabe? Pegado al Espíritu. Lo que el Espíritu indique, lo que Él diga, de la mano del Espíritu. Tomas a tus hijos de las manos para que no se pierda. Ahora tienes que tomar la mano del Espíritu para que no te pierdas. Punto número 5. Con este terminamos. Estar aferrados a Cristo. Cristo es la supremacía. Cristo es lo más grande. Cristo es sublime. Cristo es el Altísimo. Cristo es todo, nuestro todo.
El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 al 4, empezó hablando: Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. ¿Por medio de quién? De los profetas. Sí, Dios habló en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y ahora, en este tiempo, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Es por Él. ¿Quién es el que me ayuda para poder escuchar la voz de Jesús? ¿Quién es el que me recuerda las palabras de Jesús? El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos guía hacia Él. ¿Sabe? En los evangelios nos cuentan cuando Jesús subió al monte con Pedro, Juan y Jacobo, y Jesús se transfiguró, y sabe, y allí aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. No dijo a Moisés la ley, no dijo a Elías el profeta, dijo a mi Hijo, a Jesús. ¿A quién tenemos que escuchar en este tiempo? A Jesucristo. Y aquí están las palabras de Jesús en su palabra. Aquí está, no son los profetas. No son los profetas, es Jesús, es el Hijo de Dios. Ahora, el escritor de Hebreos continúa diciendo, adelante, ok. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Jesucristo, Él es Dios. Él irradia la gloria de Dios. Se ve en el rostro de Jesucristo. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. ¿Sabe quién te sostiene? ¿Sabe quién te levanta? ¿Sabe? Es Jesús. Él sostiene todo este universo con el poder de su palabra. Todo lo que está sucediendo en este mismo instante, en toda la creación, lo sostiene Jesús. Tenemos hoy aire para respirar, porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Todo nuestro sistema está funcionando, todos nuestros órganos están funcionando. ¿Sabe por qué? Jesús sostiene todo. Vas a salir ahora y hay un sol radiante, lo está sosteniendo Jesús. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles. Ahora, quise terminar allí con que el Hijo es superior a los ángeles. Mucha gente que cree en los ángeles, yo creo en los ángeles porque la Biblia habla de ángeles. Pero pero Jesús está más arriba que los ángeles. Jesús es más poderoso que los ángeles. Los ángeles son mensajeros. ¿A quién le tenemos que pedir? No a los ángeles, sino a Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está Él. ¿Sabe? Mucha gente está hoy metida en todo esto de angelología, en lo que dicen los ángeles. Este es el ángel de no sé qué, este es el ángel. No, ¿sabe? Es Jesús. Los ángeles son mensajeros. Si tú tienes la oportunidad de ir y hablar cara a cara con tu jefe y pedirle un aumento, no mandes a un mensajero, tú lo puedes hacer directamente. Esto para decirte, si quieres hablar con Jesús, no le pidas a un ángel, puedes ir directamente a Jesús. Iglesia, de la única manera que nuestra vida puede ser transformada es con la ayuda del Espíritu Santo. Él es tu ayudador. Jesús nos lo dejó como la promesa. Tú y yo lo necesitamos desesperadamente. Si el Hijo de Dios lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Él cambiará tu perspectiva de vida cristiana. La vida cristiana será para ti un deleite. Orar será un deleite, leer la Biblia será un deleite, venir a la iglesia será un deleite. Y tu carácter va a empezar, ¿sabe?, a ser transformado. Y te empiezas a deshacer de esa vieja naturaleza. Te empiezas a deshacer de esa antigua manera de vivir. No lo hagas más en tus fuerzas. No sigas luchando contra esa adicción, contra ese pecado. No sigas luchando más solo. Lucha con la ayuda del Espíritu Santo.
Tú no eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.